Listo, Nicolás. ¿Ahí me escucha? Sí, perfecto. Vale. Vale, entonces, ¿van a comenzar con lo de las píldoras o comenzamos ya? Sí, sí, ya, un momento. Ah, listo. Bueno, entonces las píldoras para el día de hoy son que cada uno de los grupos tiene que entregar el acta de compromiso diligenciada a más tardar el miércoles 16 de septiembre a las 11:55 de la noche. La pueden encontrar en el Moodle, en la fase de ambientación. Y la otra es que van a encontrar la encuesta de percepción de esta charla y tienen hasta el martes 15 de septiembre a las 6 de la tarde para llenarla. Y esta también la encuentran en el Moodle, en la fase de ambientación. Con esto le damos la palabra a Andrés Duque para la charla de tecnología y sociedad. Listo, Andrés, puedes empezar. Listo. Ahí ven mi pantalla, ¿sí? Sí, Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia. Pues nosotros comenzamos presentándonos. Somos un grupo estudiantil de la Facultad de Ingeniería llamado Proyecto Eléctrica, el cual lleva cerca de 6 a 7 años trabajando en temas de pedagogía, innovación, tecnologías y sociedad. Eh, Contamos pues con una amplia experiencia trabajando este tipo de proyectos y actividades. El día de hoy queremos hacer pues no solamente es el día de hoy, sino va a ser un ciclo de talleres que pues se presentó en la oferta de 3 sesiones en los cuales queremos hablar sobre la importancia de el relacionamiento entre la tecnología pues la sociedad es la que juega un rol fundamental en esta relación, más allá de la tecnología que se utilice, así sea de punta o no sea de punta. Eh, entonces, la idea es que vamos a trabajar tres temas, los cuales van a ser la identificación de actores y tecnologías, el cual vamos a desarrollar el día de hoy. Después el segundo va a ser relacionamiento, estrategias de relacionamiento entre actores y tecnologías. Y por último, la convergencia entre la articulación de actores, tecnologías con el problema que ustedes están desarrollando. Entonces, pues nosotros vimos como una necesidad el hecho de que pues ustedes tengan una noción de cómo identificar actores, cómo relacionarlos y buscar generar un ecosistema de innovación alrededor del problema con aportes de muchos actores y sectores que puedan estar relacionados con su problemática. Bueno, entonces los dejo con Alexei, el cual va a desarrollar una reflexión acerca de la ciencia, tecnología y sociedad. Bueno, hola a todos y todas. Soy Alexei. Lo siento, no sé qué pasó. Mi computador como que dejó de sonar de la nada. Me acabo de conectar en el celular. Eh, bueno, voy a poner la cámara como un momentico ahí. Mi celular también está como con el vidrio medio dañado en la cámara. Entonces, pues bueno, la idea de esta parte, pues es que demos como una breve introducción, una discusión alrededor de algunos temas pues, que inciden en la ciencia, la tecnología y la relación con la sociedad, ¿no? Justamente pues es una relación que se ha ido construyendo a través del tiempo
que como todas las relaciones pues ha pasado por diferentes momentos, por diferentes etapas y igualmente que todas las relaciones pues también debería ser entendida y criticada y construida y mejorada pues de acuerdo a los diferentes contextos en los que estamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues creo que es importante mencionar que tanto la ciencia como la tecnología son unas acciones humanas, ¿no? Y como son acciones humanas, pues hay siempre, eh, así lo queramos o no lo queramos, hay siempre algunos intereses, pues, de las personas alrededor de esa ciencia y esa tecnología. No es totalmente inocua como a veces nos la hace ver el paradigma pues, en el cual se enmarcan, digamos, en el positivismo filosófico o en algunas otras ideas que hablan de neutralidad de la ciencia, neutralidad de la tecnología, objetividad y todas estas cosas. A veces eso también hay que mirarlo con pinzas, cuestionarlo y no pues asumir las cosas a la ligera. Eso justamente pues se ve reflejado en varios factores. Un ejemplo principalmente puede ser el cambio de algunos personajes pues a través del tiempo, ¿no? Por ejemplo, en las historietas de Tintín, por ejemplo, el profesor Tornasol es uno de los personajes ahí y tuvo diferentes cambios a través del tiempo, ¿no? Antes de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, entonces era un inventor descuidado que hacía unos artefactos que no funcionaban muy bien y ta, ta, ta. Luego, durante la Segunda Guerra Mundial, como el discurso ya era otro, entonces dijimos, no, la ciencia, la tecnología son lo que nos llevarán a resolver diferentes problemas y no sé qué. Entonces ahí ya se hablaba, era como de un inventor que pudo llevar al hombre a la luna y que todo eso por el beneficio de la humanidad y todas estas cosas, ¿no? Pero pues también eso venía como desde la visión de Estados Unidos, ¿no? Que obviamente tenía unos intereses, ¿no? Pero resulta, pasa y acontece que cuando ya, por ejemplo, Rusia llegó con el primer satélite, pues a la luna, al espacio y todo esto, pues se vio que no era tan así, ¿no? Adicionalmente vino la Segunda Guerra Mundial, vino la Guerra Fría, y entonces hubo un cambio también en esas ideas, ¿no? Eso llevó a que ahora había que cuestionarse el porqué de la ciencia, el porqué de la tecnología, el que quizás ese camino no era tan bueno porque pues, ¿cómo así que otro país fue el que llegó primero a, pues al espacio y todas estas cosas, ¿no? Entonces, esas cuestiones alrededor de ciencia y tecnología pues han llevado a dos escuelas principales, no significa que sean las únicas, son digamos las que dieron origen al movimiento de ciencia, tecnología y sociedad, justamente de tener en cuenta como esos aspectos, ¿no? Y los dos enfoques pues vienen desde lo que viene antes de la ciencia y la tecnología y lo que viene después. Esos son como dos enfoques. El europeo, pues principalmente donde pues se plantea que hay que analizar cuáles son las causas que llevaron a conseguir ese cambio en la ciencia, en la tecnología, y que entienden pues ese proceso de construcción de ciencia y tecnología como un proceso social. Esa mirada quizás está muy arraigada en la parte académica, se nutre de las ciencias humanas, se nutre de las ciencias sociales para analizar todas esas como causas que llevaron al ser humano pues a pensarse algunas herramientas, algunos artefactos o algunas cosas. Sin embargo, pues también hay otro enfoque, ¿no? Y como les decía, pues no significa que sea el único, ¿no? Ese otro enfoque pues está más centrado en la parte estadounidense y lo que mira pues es principalmente no las causas, sino las consecuencias, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene para la sociedad ese uso de la tecnología o de la ciencia? Entonces, en esta otra manera de abordar los estudios, pues está como un poco más relacionado a la parte del activismo, la parte de la construcción de políticas públicas y otro tipo de iniciativas, ¿no?
Como les digo, pues no son las únicas versiones, pues también existen otras corrientes, pero digamos, en este momento como para introducir el tema, pues quisiera como arrancar de esa parte de donde surge, ¿no? Y eso es lo que lleva a que posteriormente, con la idea de integrar estos conocimientos de ciencia, tecnología y sociedad en la educación, pues se hayan tenido diferentes estrategias para hacerlo, ¿no? Entre esas estrategias, pues está el hecho de tener materias específicas para ciencia, tecnología y sociedad, o tener unos espacios en los diferentes asignaturas para discutirlo, o como un conjunto de diferentes materias que se pueden ofrecer como electivas, como materias obligatorias o incluso pues llegando a hacer posgrados y cosas por el estilo. De hecho, en la Universidad Nacional pues existe la maestría en estudios sociales de la ciencia, la tecnología y la medicina. Y pues con esos enfoques, como les decía, y partiendo de esas ideas de las dos grandes corrientes, que como les decía, pues no son las únicas que existen, pues se plantea el silogismo CTS, ¿no? Se tiene en cuenta algunas de las visiones de un lado, las visiones del otro, y se llega como a una conclusión en general, ¿no? Así como tenemos en el silogismo hipotético de Aristóteles, ¿no? Entonces vemos acá que dice, el desarrollo científico y tecnológico es un proceso conformado por factores culturales, políticos y económicos, además de epistémicos, ¿no? Esto está como más basado en la idea europea y se trata de valores e intereses que hacen a la ciencia y la tecnología un proceso social. Por el otro lado, pues tenemos la visión más del lado norteamericano, donde nos dice que el cambio científico y tecnológico es un factor determinante que contribuye a modelar nuestras formas de vida y nuestro ordenamiento institucional. Constituye un asunto público de primera magnitud. De acuerdo a esas dos premisas, pues que comparten una cierta visión democrática de lo que debe ser la ciencia y la tecnología, pues podemos llegar a una conclusión, ¿no? Que deberíamos promover la evaluación y control social del desarrollo científico y tecnológico, lo cual significa construir las bases educativas para la participación social formada, así como crear los mecanismos institucionales para hacer posible la participación. ¿Listo? Entonces, de esa manera, pues justamente hablando de esta forma y teniendo en cuenta pues conceptos propios de la metodología de ciencia, tecnología y sociedad, pues es que queremos generar una serie de reflexiones en ustedes y que no sea como un monólogo nuestro, ¿no? Entonces, pues Andrés, yo creo que podríamos continuar con la otra parte para darles espacio a participación. Listo, bueno, entonces como dijo Alexei, la idea no es que sea un monólogo, solamente hacemos como una reflexión de pues personas que hayan estudiado y se han discutido este tema, pero quisiéramos hacer la siguiente discusión y con las preguntas orientadoras que se ven en pantalla, no sé si me pueden confirmar que se están viendo. Sí, ahí se ve. Vale, perfecto. Entonces me gustaría, pues, bueno, acá hay un chat. Si desean responderlas por chat, pues bien puedan. O si pueden responder por medio de audio, pues también estaría bien. Entonces, pues empecemos por la primera. ¿Por qué funcionan o no algunas tecnologías para la inclusión social? ¿Para quién funcionan? Entonces, pues esta pregunta va orientada a ver realmente, pues, qué es apropiado utilizar para ciertas sociedades. ¿Qué piensan ustedes sobre eh, por qué algunas tecnologías implementadas en algunas sociedades, por ejemplo, comunidades indígenas, pues no son tan útiles para esas comunidades? Vale, Julián Molina dice que porque no tienen en cuenta los contextos y saberes de las personas que son parte de esa comunidad.
No sé si de pronto otra persona pues puede aportar, por micrófono estaría bien como para romper esta virtualidad de alguna forma. Mm, Yo diría de pronto que, pues sí, no se tienen como en cuenta esos contextos y saberes, pero tal vez es más que no estamos como inmersos en eso. Entonces muchas veces intentamos solucionar los problemas como desde afuera, pero pues si no estamos realmente ahí dentro con la sociedad o la comunidad que requiera la solución del problema, pues es como muy difícil. Y diría que eso es un 80% del éxito o no de las tecnologías para la inclusión. Vale, muchas gracias, John. ¿Alguien más tiene alguna otra opinión? ¿O consideran que ya con el tema de contextos y saberes y la inmersión dentro de las problemáticas de la sociedad, pues se abarca el por qué no son tan útiles estas tecnologías aplicadas a las comunidades? Vale, Diana dice que porque muchas veces chocan con la cultura, esto me parece muy interesante, y tradición de los pueblos, es necesario que los ingenieros entiendan el contexto social en el que se van a aplicar. Digamos que lo que dice Diana es muy cierto porque pues a nosotros nos dan unos conocimientos, pero pues muchas veces no nos enseñan cómo se aplican en diferentes contextos. Bien, entonces pues yo creo que pues ya viendo que no hay más aportes en cuanto a esta pregunta, eh, pues me parecieron muy interesantes las respuestas que dieron algunas personas. Pasemos con la segunda, ¿cómo diseñar e implementar soluciones tecnológicas para problemas sociales adecuadas a los contextos locales? Digamos que ya tenemos algunas nociones de que pues hace falta entender el contexto, hace falta hacer un diálogo de saberes, eh, y, no, y algunas de estas tecnologías chocan con la cultura y tradición de los pueblos. ¿Cómo podemos llegar a diseñar e implementar estas soluciones tecnológicas en esas comunidades? Vale, Andrés Felipe dice que precisamente es necesario estar al tanto de la cultura, contexto y situación específica. Y pregunto yo, Andrés Felipe, ¿cómo podríamos estar al tanto de esa cultura, contexto y situación específica? ¿O qué herramientas podríamos tener para estar al tanto de esos elementos? Pues ahí lo más adecuado podría ser, digamos, ir a las zonas donde se plantea aplicar la solución. Por ejemplo, si se quiere ir a comunidades indígenas, a zonas de difícil acceso, bueno, donde se quiera hacer este aporte tecnológico, pues es necesario ir a hablar con la gente para, digamos, sumergirse en ese contexto. Vale, muchas gracias, Andrés Felipe. Bueno, Diana comenta que hay que hablar lo mismo que pues, mencionaba o expandía Andrés Felipe, hablar con los líderes de estas comunidades para entender y apropiarse del contexto. Sí, es cierto. Buenas tardes. Yo creería también que sería importante como promover de alguna forma o darle las herramientas para que las personas que pertenecen a la comunidad sean las mismas que pues den la solución de alguna manera. Ok, eso que menciona Juan Di, sí es Juan Di. Eh, Y que Me parece muy interesante porque, digamos, ya ahí estamos hablando de que las comunidades se apropien de la tecnología, no solamente llevar la tecnología y que pues yo como ingeniero o realizador de esa tecnología sea el único que tenga conocimiento sobre esa tecnología, sino que sea una construcción
a partir de la comunidad. Bueno, Liliana habla de acercarse con humildad a las comunidades. Digamos, eso también es muy importante, pues no sé, yo soy estudiante de ingeniería. eh, digamos que es algo que no está en estudios, pero pues lo he visto empíricamente, los ingenieros tenemos un ego gigantesco. Entonces, sí es importante entender que no todos lo sabemos y que hay saberes ancestrales que pueden sumar mucho a las soluciones que se lleven. Y pues no solamente ancestrales y con comunidades, sino ya lo veremos más adelante que los únicos actores pues no son solo comunidades indígenas o ancestrales, sino también comunidades barriales, comunidades, actores, por ejemplo, estatales que también tienen un conocimiento previo, o actores empresariales. Bien, entonces John Alejandro dice que preguntando y construyendo con ellos, probablemente ellos ya tienen hasta mejores ideas. Esto es bastante cierto y es un apunte muy interesante porque pues realmente ellos son los que tienen los problemas. Entonces, hablar con las comunidades pues crea un ecosistema de innovación mucho más robusto que decir, le vamos a llevar tal solución que yo me la creé una, en una aula de clase. Bien, John Freddy Lesmes dice, educándonos con materias que permitan generar capacidades de comunicación donde la solución en primera instancia sea comprender el problema desde el contexto social. Eh, Bastante interesante, digamos, la facultad ha hecho algunos esfuerzos por crear este tipo de materias. Una de estas es la Cátedra de Ingeniería, Ciencia, Tecnología y Sociedad, eh, donde se dan algunas nociones de eso. Enseñar a los ingenieros a tener habilidades blandas, muy importante. Ahí contraargumenta, pregunta Liliana, ¿qué son las habilidades blandas? Pero bueno, no creo que nos debamos extender hasta allá. Yo creo que se han hecho apuntes bastante interesantes. Digamos, partimos de que hace falta un componente en la educación de los ingenieros, eh, donde se nos enseña a entender esos contextos y no solamente tengamos habilidades técnicas y seamos eh, pues instrumentos que están buscando cómo aplicar ese conocimiento que tenemos, sino más bien resolver los problemas de las comunidades. Y por otro lado, hablar con humildad, con respeto hacia las comunidades y sus conocimientos y hacia las posibles ideas que ellos ya tengan para dar solución a sus problemas. Yo creo que podemos continuar con con la tercera pregunta, y es cómo articular las tecnologías para la inclusión social con las dinámicas locales de empleo y mercado. Entonces, pues ya tenemos unas herramientas. Sabemos que pues a partir de estas herramientas podemos llegar a acercarnos a esas comunidades. Pero entonces, ¿cómo empezamos a articular ese conocimiento que tenemos nosotros, las tecnologías que sabemos que existen, con las dinámicas locales que hay donde vamos a resolver los problemas? Bien, si quieren pueden activar su micrófono, creo que lo hace más ameno. De pronto se ve como un monólogo yo solo hablando, pero pues sí me gustaría de pronto escuchar la voz. Bien, Andrés Felipe pregunta que no entiende muy bien cómo se relacionan las dinámicas de empleo con las tecnologías. Entonces, de pronto cambiemos ese empleo como formas de sostenimiento de las comunidades y con las dinámicas locales que se generan en esas comunidades. Yo diría pues que aparte de pronto de lo que se ha mencionado, la manera para articular esas tecnologías con dinámicas locales de empleo y mercado también es pues leyendo un poco, o sea, conversando obviamente,
pero creo que ya ese tema de mercado, por ejemplo, sí toca como leer también y enterarse al respecto de temas de eso a nivel local, ver qué es la economía que funciona en cierto sitio, y pues eso a veces se puede como hablando, pero también creo que toca leer al respecto sobre todo. Vale, ahí John dice algo muy interesante y es que esto ya pues también tiene un ámbito económico, ¿no? Entonces la solución tiene que estar relacionada con la economía de las comunidades y cómo ellos pues gestionan y manejan sus recursos. Digamos, si yo llevo, por ejemplo, una economía la cual sus repuestos son muy costosos o no se consiguen a nivel local, en el momento en que esa tecnología falle o tenga algún tipo de problema, pues va a quedar en el olvido, pues por problemas de mantenimiento o de reparación. Bueno, ¿alguien más? Bien, John escribe que creería que es necesario construir una política pública donde la solución aplicada a una sociedad deba incluir un crecimiento en las dinámicas propias de la sociedad en cuestión. Bueno, ese crecimiento es una palabra peligrosa, ¿no? Pero bueno, no entra en el debate. Es decir, se genera una solución contextualizada luego de un diálogo y se debe capacitar a las mismas personas para que hagan un uso adecuado de la solución de su problema. Bueno, digamos, esto ya es muy personal, no porque yo sea el que esté dirigiendo la discusión, quiere decir que sea así, pero, y pues sumándome a lo que dice Alexei, la pregunta ¿es necesario siempre crecer? ¿Y cuál es el significado de crecimiento? ¿No? Crecimiento económico, crecimiento de infraestructura. Recordemos que pues la palabra crecimiento en el contexto en el que estamos nos tiene en el cambio climático y con los objetivos de desarrollo sostenible y pues todo este cuento, ¿no? Entonces, si bien estoy de acuerdo con lo que dice en la segunda parte, donde la solución tiene que ser contextualizada, luego un diálogo, y que las personas deben estar capacitadas para que hagan un uso adecuado, tendría como mis diferencias con eh, ese crecimiento, ¿sí? Sí, perdón por meter ahí la cucharada un poquito. Justamente pues hay otros teóricos como Serge Latouche que plantean ideas como el decrecimiento, ¿no? Que justamente hay que mirar maneras de frenar y de incluso no seguir creciendo, pues teniendo en cuenta todas esas situaciones ambientales, sociales que se han generado pues con esa idea del crecimiento infinito con recursos finitos, ¿no? Sí, y de pronto un poco también sumando a lo que dice Alexei, más bien podríamos empezar a mirar, en vez de decir ese crecimiento, una forma articulada de prosperar todos. ¿Sí? No necesariamente hay que crecer como personas, no necesariamente hay que crecer como instituciones, no necesariamente hay que crecer como país, sino más bien nos podemos articular con los recursos que ya están sin necesidad de tener que utilizar esa palabra de crecimiento. El crecimiento implica que unos están más arriba que otros, ¿sí? Digamos, es una palabra peligrosa en el cierto sentido, aunque de pronto ese no sea el significado. Bueno, no sé qué otras opiniones tienen, o si de pronto consideran que pues puede estar bien. A ver, Andrés Felipe dice que no necesariamente económico, pero yo creo que se debe crecer de alguna manera en el sentido de que tiene que justificarse la construcción de esa nueva tecnología. Y bueno, no entiendo muy bien por qué se debe crecer, o sea, no Es decir, necesariamente se debe a, crecer. a- a lo que voy es que pues, tiene que haber alguna justificación
para aplicar y para construir una nueva tecnología y llevarla a algún contexto donde sirva para algo. Entonces, yo vería esa palabra de crecer, de crecimiento, como el hecho de que valga la pena aplicar la tecnología. Y eso no necesariamente se mide económicamente, se podría medir en satisfacción, en lo que sea que se quiera mejorar. A eso voy con crecimiento. Vale, entonces digamos que pues el uso de las palabras es importante. Entonces, crecer implica ser mejor de pronto que otro. Sí, creo que Diana eh, también tiene como una palabra mejor que crecer y es desarrollo. De pronto yo lo diría como pues, la justificación debe ser la solución de las problemáticas de esa comunidad y resolver necesidades insatisfechas. Entonces, en ese sentido, pues puede ser la suplencia de necesidades insatisfechas, no necesariamente pues crecimiento de una... Bueno, yo añadiría alguna cosita pues sobre la pregunta de Diana. Ella plantea que si la palabra desarrollo tiene la misma connotación, depende de la óptica. Hay personas que asumen que no es lo mismo, pero otras que asumimos que, o sea, unas que asumen que es lo mismo y otras que asumimos que es totalmente diferente de cierta manera. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta varias cosas, ¿no? O sea, ese desarrollo, pues se logra en todo como se ha logrado, pues hasta el momento, en toda la historia, de la manera en que se ha logrado, esa idea de desarrollo ha llevado a que unos pueblos, pues, tengan unas condiciones explotando a otros, ¿no? O sea, por eso es que se habla que el mundo en esas visiones de desarrollo, pues se divide en países desarrollados y países en vías de desarrollo o subdesarrollados, ¿no? Entonces, realmente eso implica una mirada muy universalista de la cosa, como si todo fuera lineal y funcionara de la misma manera y no tiene en cuenta los diferentes contextos, ¿no? Entonces creo que pues también hay que manejarlo mucho con cuidado, porque justamente esas ideas de desarrollo que luego se empezaron a maquillar y todo con propuestas como ponerle apellido a ese desarrollo. Entonces, que desarrollo humano, que desarrollo sostenible, que desarrollo no sé qué, pero realmente eso implica, pues, debajo de cuerda, así no se diga abiertamente, implica la explotación de otras comunidades, de otras personas, para que unas disfruten de mayores comodidades o de mayores condiciones de alguna manera. Entonces creo que pues eso hay que manejarlo con muchas pinzas, ¿no? Tenerlo ahí en el tintero y como ver cómo realmente se orienta la cosa. Vale, bien. Dale, Entonces, bueno, Andrés. eh, vemos que pues, es un tema álgido el tema de las palabras, pero pues vamos a avanzar con la última pregunta. Leo el comentario de John Alejandro, digamos, pues como para que haya una discusión realmente y que es importante también ver las diferentes perspectivas. Y menciona que crecer no siempre significa ser mejor que otro. Crecer puede ser una mejora con respecto a un estado actual de las cosas, que es lo que entiendo se busca también con la tecnología. Y en eso sí estamos de acuerdo. Sin embargo, la discusión va a que ese crecimiento siempre se ha utilizado como una forma de comparación. Entonces, pues, consideramos que es importante no hacerle juego como a esas palabras y de pronto tener muy bien interiorizado pues este tipo de conceptos en torno a la definición que John está dando significa un tema de superación de sí mismo, ¿sí? Y no algo de comparación con otros. Digamos, Manuel hace una pregunta de que si eso implica que siempre habrá desigualdad. Bueno, eso es complicado, ¿no? Porque siempre habrán unas personas que puedan avanzar más rápido que otras y pues eso les darán algunos beneficios, sí, pero digamos que no es un tema que podamos tratar en una sola sesión. Entonces voy a proseguir con la siguiente pregunta. ¿Cómo el sistema científico y tecnológico local puede aportar soluciones a problemas sociales? Digamos que en torno a lo que estamos hablando,
Pues yo diría que en vez de utilizar la palabra crecer, hablaría algo más de articular diferentes procesos. ¿Cómo se pueden articular esos diferentes sistemas de innovación, esos diferentes actores que pues están inmersos en mi problemática? Disculpa, Andrés, no sé si puedas repetir la pregunta. Sí, claro, claro. ¿Cómo el sistema científico y tecnológico local puede aportar soluciones a problemas sociales? Bueno, veo que el tema de desigualdad generó mucha candencia para discutirlo, pero bueno, no, pues enfoquémonos en esto. Entonces, vuelvo a repetirla. ¿Cómo el sistema científico y tecnológico local puede aportar soluciones a problemas sociales? ¿Ustedes están viendo mi pantalla? Sí, sí, señor. Ah, perfecto. Es la última pregunta. Pues no sé si sea exactamente la respuesta. Digamos, sistema científico y tecnológico, pues del que yo más conozco desde mi experiencia, por así decirlo, pues es la universidad, ¿no? Que es como esta gran institución que abarca pues temas de ciencia y tecnología. Pero entonces, pues como la universidad puede aportar soluciones, por ejemplo, a problemas sociales, eh, yo creo que una de las cosas que faltan mucho en ingeniería es conocer cuáles son los problemas sociales. Muchas veces, en muchas materias, se piden que hagan proyectos que respondan a un problema y nos piden que planteemos el problema, el contexto, la justificación, pero realmente antes que eso siento que hay que conocer los problemas. Entonces, mi respuesta a la pregunta de cómo el sistema científico y tecnológico puede aportar, creo que es primero mostrando cuáles son los problemas. Y pues ya conociendo los problemas, creo que simplemente es como ejercer la creatividad y impulsarla de cierta forma. Perfecto, Joan, muchas gracias. Sí, yo mencioné algo muy importante y es que antes de pues, dar solución a un problema hay que conocerlo a fondo y todas sus aristas y todo su contexto, ¿no? Otra Sí, cosa que me claro. gustaría añadir es que no siempre, no para todos los contextos ni para todos los problemas, las mejores soluciones se puedan aportar, que se puedan aportar vienen de la ciencia o la tecnología. Digamos que hay situaciones en donde no aportaría mucho una tecnología o alguna solución de este tipo. Entonces también hay que saber bien en qué tipo de situaciones y en qué tipo de problemas aplicar. Sí, y yo añadiría una cosita a lo que acaban de decir, y es que algunas veces desde una perspectiva se ve que algo es un problema, pero desde la perspectiva de quien está viviendo esa situación, eso no necesariamente es un problema. Me explico. En algunos casos, por ejemplo, se les ha dado casa a algunos indígenas en La Guajira que son nómadas, ¿cierto? Y resulta que esa casa no les soluciona nada porque su cultura es otra. La casa no les da nada realmente. La dejan botada, no les sirve para nada y realmente se pierden, pues, esfuerzos, se pierden cosas por no tener en cuenta eso. Para la comunidad eso no era un problema. Entonces, pues hay que mirar como esa perspectiva también. Perfecto, bueno. Bueno, pues ahí sumando de pronto a lo que decía yo, no hay respuestas definitivas para estas preguntas, no hay respuestas buenas y malas. Es un proceso que se debe construir e interiorizar y discutir, así como pues las preguntas que ustedes tengan a sus problemáticas, eh, no siempre van a tener la respuesta.
pueden encontrarla en diferentes actores. Entonces, por eso es importante ese relacionamiento con esas personas que están viviendo el problema. Sí, no necesariamente tienen que ser actores de organizaciones sociales, indígenas y demás, sino también pueden ser instituciones, empresas, eh, el Estado, el mismo gobierno. Entonces, es algo que se debe construir con diferentes puntos de vista y pues en la medida que se construye con esos diferentes puntos de vista, se va a tener una mejor noción de qué es la problemática y cuáles pueden ser sus posibles soluciones. Bien, entonces pasamos a Juliana, nos va a explicar un caso de estudio, pues ya de la vida real, donde pues no se hizo eh, como énfasis en esa identificación del contexto y digamos a las conclusiones que llegaron y la metodología que estudiaron. Gracias, Andrés. Bueno, buenos días, chicos. Buenos días a todos. La idea de este caso de estudio es mostrar en la práctica todas estas cosas que estábamos conversando hace un rato y cómo se pueden implementar en la realidad o de qué manera eso afecta un caso real, como fue este del colector social como tecnología apropiada. Este es un proyecto que nace desde los estudiantes, de estudiantes universitarios en Uruguay. Como el nombre del proyecto lo dice, es el colector social como tecnología apropiada. Querían utilizar una tecnología que ya se había desarrollado e implementarla en una comunidad y a la final con la expectativa de que esa tecnología fuera apropiada por esa comunidad, la utilizara, siguiera desarrollando en torno a ella e incluso la mejorara. Entonces, pues por el mismo título se puede observar que es una tecnología que ya se había creado previo al análisis de la comunidad y de sus necesidades. Siento que es un ejemplo que nosotros podemos, con el que nos podemos identificar fácilmente porque es una situación parecida a la que estamos ahorita. Yo soy estudiante en este momento de la materia de TPI también. Y estamos en esa situación de, bueno, somos estudiantes universitarios con ganas de solucionar un problema y estamos proponiendo cosas alrededor de ella. Estos estudiantes inicialmente tenían el objetivo de fomentar el uso de la energía renovable en la comunidad, como con el fin último de mejorar la calidad de vida de esas personas. Para eso se plantearon dos objetivos específicos. El primero es la sensibilización de la comunidad sobre las ventajas que tenía este colector solar. Y el segundo era la implementación como tal de la tecnología. Siguiente, por favor. Ahí está, Ron, el título, es el colector solar. Ahí está la fotico, sí, solar. Bueno, entonces, hasta ahí pues todo sonaba muy bien, ya tenían una tecnología, querían era llegar a mostrarle a la comunidad cómo se utilizaba, cómo se creaba y eso fue lo que hicieron inicialmente. Entonces, una vez tuvieron financiación y aceptación para poder implementar el proyecto, comenzaron con una serie de 6 talleres de cómo se construyen estos colectores solares. Luego siguieron con un trabajo con la comunidad mucho más directo, en donde trataban con jóvenes y niños sobre la concientización de por qué implementar soluciones de energía renovable era importante y qué ventajas les traía para su comunidad. Pero entonces, ¿qué pasó en ese punto? Ese es uno de los 2 puntos de inflexión que tuvo el proyecto y fue el primero, que los estudiantes eran inicialmente todos de ingeniería. Fueron los que propusieron la tecnología, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasó? Ellos fueron inicialmente conscientes de que no estaban preparados para enfrentarse a trabajar con comunidad. Ellos tenían mucho conocimiento sobre cómo desarrollar la tecnología, sobre por qué era mejor que otras en cierto sentido, pero no se sentían completamente preparados para enfrentarse a la comunidad. Entonces se asociaron con otros estudiantes de psicología y también con el Centro de Tecnologías Apropiadas de Uruguay, que ya tenían pues su recorrido previo y ya conocían cómo implementar tecnologías en comunidades. Y pues eso es interesante porque pues una de las cosas que hablábamos ahorita
era sobre la humildad pues del ingeniero frente al problema que está enfrentando. Y entonces, pues humildad no significa que diga que no sirve para nada mi trabajo, que yo no sé nada, sino aceptar que es importante lo que saben los otros, incluir los saberes de las otras personas, a pesar de que no sean técnicos como los míos, o a pesar de que no se basen en, sí, como ciertas metodologías o conceptos a los que estoy acostumbrado. Entonces, como que ese primer punto de inflexión del proyecto es interesante porque surge de la humildad de los ingenieros. Ya trayendo estas personas que observaban mucho más a la sociedad, entonces observaron que dentro de la comunidad en la que querían trabajar había una inexistencia de tejido social. ¿Por qué? Porque esta comunidad ya había como intentado crear otros espacios de conversación, de discusión, de solución a problemas que tenían, a charlas sobre educación sexual, sobre problemas de robo, pero había muy poca participación en esas actividades. Entonces, las actividades que ellos proponían, que también era de sí, como converger a la comunidad, en que esto de los colectores solares es súper importante y tal, pues entonces era poco probable que se fuera a lograr si estos otros talleres o actividades que se estaban haciendo tenían poca participación. Entonces, primero observaron que había inexistencia de tejido social. Y segundo, una de las cosas que estábamos hablando ahorita, que es sobre realmente cuáles son las necesidades de la comunidad. Entonces, como ellos ya habían llegado con esta tecnología que les parecía maravillosa, observaron que en la comunidad había un problema de ineficiencia energética. Pero ese no era el problema para ellos, es el problema que no era el problema para la comunidad como tal, era el problema que veían los externos. Para la comunidad había otros problemas en ese momento. Y eso fue lo que comenzaron a observar el grupo de este caso de estudio. Entonces, siguiente, por favor. Y este es el segundo punto de inflexión que les decía. Entonces, ¿qué pasa? Pues hay un término que mencionan en el artículo que a la final sacaron estos chicos con el grupo de apropiación tecnológica y los estudiantes también de psicología, que se llama tecnologías apropiadas, construcción social o solo otro tipo de determinismo tecnológico. Entonces ahí para contextualizar lo que sería el concepto de determinismo tecnológico que se refieren es como esta creencia de que la tecnología por sí misma es capaz de incidir de manera positiva para el desarrollo socioeconómico de un lugar. Y entonces a lo que ellos se refirieron en ese artículo es que inicialmente iban con su tecnología pensando que como había funcionado en otros lugares o como en el laboratorio les funcionó maravillosamente, cuando lo fueran a implementar en la comunidad también les iba a funcionar. Y hacen una reflexión sobre el concepto de apropiación tecnológica, de si se trata de eso, que yo creo una tecnología maravillosa y la implemento en una comunidad, digo ya listo, la hicimos, y si no funciona en la comunidad es problema de la comunidad, no de la tecnología. Entonces, eso ya es apropiación tecnológica. Entonces, en este segundo punto de inflexión, ellos lo que hicieron fue decir, bueno, podemos continuar tratando de implementar esta tecnología a la fuerza, intentando que ellos desarrollen los colectores solares, o implementar una que sea menos sofisticada, una que sea mucho más sencilla, pero que responda mejor a los conocimientos que tienen y a las necesidades que tienen. Y así surgió la idea de las ollas brujas. Entonces las ollas brujas son básicamente crear una, bueno, yo no sé mucho de esto, pero leí el artículo, es crear un aislamiento térmico para las ollas calientes y con eso necesitan menos energía para obtener la misma temperatura. Básicamente es eso, ¿no? Entonces es ahorro de energía. Esto, si bien no es la idea que tenían, no responde al título del proyecto, ya no se están haciendo colectores sociales y tal, pues sí responde al objetivo pues, fundamental que tenía el grupo, que era mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, tecnología
tecnología tiene dos características. Funcionó en los ensayos de ingenierías cuando la fueron a implementar, como les pasó en el otro caso, porque la situación del lugar, de los barrios en los que estaban trabajando era precario, no tenían suficientes elementos para crearla tal y como se la habían pensado. Y segundo, la comunidad realmente la estaba empezando a usar. Sí había apropiación tecnológica, la gente se acercaba, se interesaba, la implementaba en sus casas, la implementaba en el barrio, y pues entonces ya tenemos estos dos componentes. Es viable para los ingenieros y es viable para la comunidad. Siguiente, por favor. Ahí creo que Alexei les compartió el artículo. Les recomiendo que le echen una revisadita porque hacen una crítica bastante fuerte a todos esos conceptos de apropiación tecnológica, entre otros. Y bueno, entonces aquí para finalizar, ¿qué hay de interesante en el caso de estudio? Bueno, como les mencionaba, primero el trabajo interdisciplinar, aceptar que pues yo sé mucho desde lo mío, pero también necesito la perspectiva de otras personas, porque esto es más complejo que simplemente decir que esta tecnología funciona y punto. Tiene un proceso educativo transformador porque llegaron a hacer la concientización de que era importante hacer un cambio. De manera también muy humilde, decir, bueno, pues es que esto es lo que observamos, ustedes también nos dirán, pero que era importante realizar ese cambio. Y a la derecha tenemos una imagen en donde, bueno, como el objeto de la izquierda dice que es una tecnología de 10 pesos, local, primitiva e ineficiente. Y la de la derecha es una tecnología de 20,000 pesos, eficiente, pero muy intensiva en capital. Entonces, se propone que haya una tecnología intermedia, donde cueste 2,000 pesos, mucho menos que la segunda, un poco más que la primera, intensiva en mano de obra de bajo costo y simple, pero que realmente responda a una necesidad. Creo que es ese pues, un muy buen resumen del caso de estudio. Iniciaron con la tecnología de 20,000 pesos y no se pasaron a una tecnología de 10 pesos que igual no funciona, sino a una muchísima más sencilla. Y bueno, pues entonces aquí ya para finalizar sobre el caso de estudio, quería saber ustedes cómo ven que eso les puede aportar a sus proyectos, a los que apenas están pensando, que yo sé que todavía no hemos llegado a la parte de solución, pero cómo sienten que esto les puede aportar o qué cosas pueden sacar de interesantes del proceso que vivieron los estudiantes de Uruguay. Pues algo que se me ocurre es que es importante saber a quién va dirigida la solución y que al final del día los usuarios de la solución que vamos a hacer no somos nosotros, porque uno en la carrera se acostumbra a ir haciendo proyectos y el que usa el sistema es uno mismo. Entonces a uno le gusta, le sirve a uno y uno queda contento, pero pues al final del día uno no trabaja para uno, sino pues para satisfacer una necesidad de alguna comunidad. Entonces, pues es importante poder identificar esa comunidad y esa necesidad. Gracias, Andrés. Sí, total, total. A mí personalmente, yo estudio ingeniería de sistemas, a mí me gusta mucho el desarrollo de interfaces y el diseño de interfaces y una parte importante es la prueba de usuarios. A pesar de que a mí me funcione la cosa, seguro se lo pongo a otra persona y de pronto empieza a encontrarle bugs. Y es tener en cuenta que nosotros, a pesar de que nos parezca algo muy bueno, no necesariamente somos los usuarios de lo que estamos creando. Andrés también es ingeniero de sistemas. ¿Algo más? ¿Alguna otra observación que tengan por ahí? A mí me parece interesante de pronto como la flexibilidad de inicialmente un panel solar, creo que es lo que estaban planteando entonces, para solucionar un tema energético. Y pues como al final, pues simplemente el proyecto tiene que ir transformándose de acuerdo a lo que se requiera, hasta llegar a unas ollas brujas, pero pues que solucionan el mismo asunto, el mismo problema. Entonces, creo que para eso se necesita como un poco de flexibilidad. Muchas veces, no sé, siento yo que en los procesos de ingeniería
como que hay un proceso claramente muy establecido en el que toca seguir el protocolo y bueno, creo que eso le quita mucha flexibilidad a ese proceso de proyección y que tal vez no permite, por ejemplo, que este tipo de soluciones a veces se den, sí, no sé, es un poco lo que yo percibo. Entonces es muy interesante ver cómo en este caso, pues simplemente el proyecto se va transformando y pues va dando soluciones y pues igual es propositivo, igual es parte del, igual soluciona el asunto, pero pues simplemente es como otra manera de llevarlo. Sí, por si sí, yo me imagino que el bajonazo de darse cuenta que el proyecto que yo vine a proponer no era como me lo imaginaba, no va a causar, no va a generar los efectos que yo esperaba, debe ser muy fuerte. Entonces, pasar de ahí a decir, no, esperen, esperen, yo creo que podemos hacer algo mejor. Borremos esta parte y continuemos con el centro de todo, que era mejorar la calidad de vida de las personas. Linda dice, la interacción de todos los actores permite que los resultados sean las más óptimas. No sé si quieres profundizar un poquito en eso que nos dices. Linda. Sí, sí. Ese es también pues el objetivo principal de la sesión de hoy y es que identifiquemos a los actores del problema que estamos abordando para tenerlas en cuenta y para tener en cuenta la cantidad infinita de variables también que hay en el problema. Bueno, entonces no sé si quieren hacer alguna intervención más o podemos continuar, Andrés. Pues a Vale. mí me gustaría también como aportar algo al respecto. O sea, teniendo en cuenta, digamos, lo que nos han dicho los profesores acerca de que pues o sea, nos centremos en la problemática y nos, por así decirlo, nos enamoremos de la problemática y no de la solución. Entonces, pues hubiera sido bueno que ellos hubieran llegado con la problemática a la comunidad y luego de haber interactuado tanto con los actores y como con todo su contexto social, ahí sí proponer la solución y no haber llegado desde un principio con que la solución era el panel solar. Pienso yo que es una parte importante. Ok, sí, sí, sí. Ese fue el primer como problema que ellos identificaron de la manera en que abordaron la situación. Y también adicional a eso, yo diría que pues muy pro saber a pesar de todo continuado, como en lugar de decir, no, cancelemos el proyecto, esto no era así, esto no era así, vamos a implementarlo en otro lado. Pues ya había presupuesto, ya había trabajo hecho, ya había una identificación de necesidades, entonces de todas maneras solucionaron en el camino. Luisa, ¿y se podría repetir, por favor, cómo haría la promoción de agrupaciones sociales? Perdón, no te entiendo la pregunta, Luisa. ¿Repetir cómo haría la promoción de agrupaciones sociales? ¿De agrupaciones sociales? ¿Cómo así? ¿Te refieres al caso de estudio? Ok. Sí, una de la lista de la metodología. Bueno, algo chévere que no mencioné es que en lugar de concentrarse en la tecnología, se concentraron en la metodología. Entonces, estos son como algunos de los ítems, parte de la metodología y la promoción de agrupaciones sociales básicamente trataba de generar ese tejido social que ellos inicialmente identificaron que hacía falta dentro de la comunidad. Y la manera en que lo hicieron fue sobre la construcción o sea, poner como los esfuerzos en la construcción de estas ollas brujas. Y observaron que la gente empezó a construirlas por sí misma sin, pues, como la influencia externa inicialmente
que habían tenido, sino que continuaron como construyéndolas por ellos mismos. ¿Eso te responde la pregunta? Sí, sí, sí. Sí, Bien. si tienen alguna otra pregunta también, ahí, bienvenido. Bien, entonces pues yo creo que vamos dándole avance al taller. Bueno, muy interesante lo que expuso Juliana y todos los comentarios. Creo que un factor importante es la empatía, que pues es el saber ponerme en los zapatos del otro y ver cuáles son las necesidades del otro y pues promover ese diálogo entre las personas. A continuación, pues Isaac nos va a comentar sobre la matriz Pestel y la matriz Bester y cómo a partir de estas herramientas podemos empezar a hacer identificación de actores en los diferentes sectores que maneja estas herramientas. Gracias, Andrés. ¿Me escuchan ahí? Sí, perfecto. Perfecto, listo. Bueno, como decía mi compañero, ya va siendo momento de pasar a una fase distinta en el taller, que ya va a ser un poco más práctica, ya se van a dar cuenta. Pero entonces vamos a hacer un repaso. Nosotros sabemos que ustedes ya han tenido que manejar en estos proyectos la matriz Pestal y Bester. Entonces vamos a hacer un repaso rápido en la teoría y luego avanzamos. Bueno, dentro de la definición del análisis pestal, son análisis políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y legales. Y estos pues, permiten caracterizar los factores de entorno que se deben considerar en el diseño estratégico de un proyecto o una organización. Que, bueno, como les decía, tiene el propósito de identificar los principales factores en el entorno. Bueno, aquí podemos identificar, analizar la dinámica de los factores de estas secciones y podemos identificar, por ejemplo, amenazas o oportunidades para el proyecto. Podemos avanzar a la siguiente diapositiva, Andrés, por favor. Uy, antes. No, atrás. Atrás. Ahí, atrás. Eso. Bueno, entonces, rápidamente podemos analizar una guía de análisis pestal por factor. Entonces, aquí encontramos en la rejilla el factor que vamos a analizar. Hay unas palabras clave. Dentro de estas palabras clave, nosotros podemos analizar esas palabras que nos pueden ayudar a identificar todo lo referente tanto al factor como lo que podría ser un actor. Entonces, aquí puede ser más como una especie de lluvia de ideas en las palabras clave. Bueno, ya en la parte de la métrica, pues bueno, los proyectos se realizan bajo la influencia de los factores y no se puede diseñar un escenario de futuro sin que uno considere los aspectos que pueden determinar un alcance o las oportunidades de que tenga un éxito. Entonces es importante interpretar de manera adecuada la importancia relativa o el impacto que tienen esos factores. Entonces aquí, bueno, podemos mejorar las probabilidades de alcanzar las metas del proyecto, identificar y jerarquizar las amenazas y oportunidades situadas en el entorno. Entonces aquí podemos ver que hay una importancia, un impacto y una prioridad. La importancia hace alusión al potencial de influencia, el poder, ya sea positivo o negativo, que los supuestos dados dentro de cada factor puedan tener sobre el alcance de los proyectos. En cuanto al impacto, se puede representar en función de la intensidad con la que los supuestos dados
dentro de cada factor llegarían a ejercer también positiva o negativamente. Y la prioridad, bueno, esto ya hace referencia a la función de preferencia con la que deben ser atendidos los impactos generados por los supuestos. Bueno, aquí tenemos entonces unos supuestos. Este ejemplo sería más como un ejemplo de un proyecto a nivel gubernamental. Por esto aquí pueden ver en las palabras clave como elecciones, cambios de gobierno, crisis de partido, negociación, lobbies. Y en los supuestos lo que puede llegar a afectar entonces es cambios en las políticas gubernamentales, reajustes en las normas relacionadas con el sector del proyecto, influencias de organismos multilaterales. Entonces aquí la importancia de los supuestos es que podemos empezar a identificar actores. Aquí ya habría algunos como es la OCDE, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y otro supuesto compromisos internacionales. Entonces aquí entramos a calificar en la rejilla. Siguiente, Andrés, por favor. Bueno, ya teniendo unos supuestos dentro de la matriz Bester, nosotros podemos hacer una subdivisión de la problemática y darle un peso a cada subdivisión. Aquí, bueno, lo toma como, la rejilla se toma como que, cómo afecta, qué influencia o qué dependencia tiene cada variable con respecto a las demás. Sin embargo, bueno, también se podría hacer unos nodos problemáticos, que sería, bueno, por ejemplo, yo les comento, yo tengo un proyecto de desarrollo sostenible basado en el objetivo de desarrollo sostenible número 6, agua limpia y saneamiento. Y es un proyecto que nació en este grupo, en uno de los talleres de Proyecto Eléctrica. Y, por ejemplo, un ejemplo para agrupar las variables sería buscar en este proyecto que lo que busca es el monitoreo del agua, de la calidad del agua. Bueno, se buscaba inicialmente que fuera a nivel nacional. Sería, por ejemplo, un nodo, el uso inadecuado del recurso hídrico con fines económicos por parte de organizaciones. Entonces, ¿qué variables se podrían adjuntar allí? Por ejemplo, el verter químicos por organizaciones, el desviar fuentes hídricas, minería ilegal. Otro nodo podría ser el descuido del recurso hídrico por parte de la ciudadanía. Entonces allí podría estar entre las variables, verter químicos por ciudadanos, verter sólidos por ciudadanos, uso desmedido de detergentes y agentes de limpieza. Y así, podríamos entonces adjuntar, por ejemplo, en mi caso fueron 7 nodos problemáticos. Y entonces esos son los que pondríamos acá donde ven en la rejilla A, B, C, D. Y bueno, entonces aquí ya entraríamos a evaluar dentro de la teoría de la matriz Bester. Aquí vemos una influencia que va desde 0 hasta 3, influencia nula, influencia alta. Y bueno, con esto podríamos definir entonces, con respecto a la influencia, la suma horizontal mostraría esa variable, la influencia. Y la suma que se establece en las columnas, la suma vertical, mostraría el nivel de dependencia de la variable respectiva. ¿Y de qué nos serviría esos datos? Pasemos a la siguiente diapositiva. Listo, entonces ya teniendo esa suma, entonces nosotros podemos agrupar esas variables en cuatro campos principales, en 4 categorías que serían indiferentes, reactivas, activas o críticas. Las indiferentes serían las variables sin valor estratégico. Entonces, lo que encontremos que casi no se va a relacionar con lo demás, entonces empezarían a aparecer allí. Las reactivas serían las que
se comportan como simples efectos de otras. O sea, allí habría un alto grado de dependencia. Las activas serían, bueno, las ideales, las que sobre ellas se logran los resultados del proyecto. Y las críticas son, bueno, ya hay un alto grado de dependencia y también de influencia, y eso lo hace una variable de difícil control. Como se agruparía sería tomando el primer número, digamos, de la primera columna con la última, por ejemplo. Y se podría entonces ubicar allí. Bueno, pasemos a la siguiente, Andrés. Listo, entonces aquí vamos a hacer una división, vamos a hacer una mecánica de grupos. Antes de ello vamos a tomar un ejemplo aquí entre nosotros para buscar actores, pero mientras tanto les voy a pedir un favor, y es que así es como nos vamos a dividir. Necesitamos que por favor escriban en el chat ustedes pueden mirar acá que hay una división, son las 5 P's, en la Agenda de 2030 de la ONU. Hay 5 grandes categorías que son personas, planeta, prosperidad, paz y asociaciones, que bueno, en inglés es partnership, por eso son las 5 P's. Entonces, según donde vean que está su ODS, ahí identificarán si están en la categoría de personas, planeta, prosperidad o paz. Entonces, según esa categoría, por favor, la escriben en los comentarios. Entonces, si por ejemplo mi caso era el 6, entonces yo escribo planeta. Eso. Bueno, mientras tanto, vamos a hacer un ejemplo rápido. Ya estamos más o menos pasados de tiempo, pero a ver, una persona, vamos a ir al azar. Julián Molina. Isa, qué pena contigo. No sé si te parece que justo después de esta actividad hagamos la pausa activa. Sí, desde luego. Listo. Esto es para que tengamos de una vez cómo vamos a dividir los grupos y luego vamos con la pausa activa. ¿Julián Molina está presente? Julián Molina, ¿puede activar su micrófono? ¿Nos podría comentar así a grosso modo por encimita de qué trata su proyecto? En unos segundos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, sí, nuestro proyecto está enmarcado en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 y pues es básicamente, estamos atacando el problema de la vivienda de interés social desde un punto de vista de la sostenibilidad. Ok, vivienda de interés social desde la sostenibilidad. ¿Qué factor político identifica, qué actor político identificaría para su proyecto? Por ejemplo, un ente gubernamental. Sí, justamente un ente gubernamental como el Ministerio de Vivienda y ya más localmente, pues las oficinas encargadas de los planes de desarrollo, que pues son las que regulan cómo se implementan estos proyectos de vivienda. Listo. Bueno, pues en este caso, bueno, yo no tengo aquí el control de la pantalla. No sé si Andrés creo que tiene la pantalla. Podríamos ir a Google y buscar este ente gubernamental para buscar el contacto. Entonces, es la idea de la identificación de los actores. Si yo identifico que, por ejemplo, para mi proyecto un actor importante es el IDEAM, entonces yo puedo ir al IDEAM y encontrar la información al respecto. Por ejemplo, de que es la encargada del IDEAM de llevar a cabo la monitorización de los recursos hídricos en Colombia, y entonces me doy cuenta que
realizan informes trienales, no es en tiempo real como lo propondría en mi proyecto, y también allí podría buscar el contacto. Puedo buscar allí el contacto. Eso es lo que podríamos hacer en Google en este momento. Julián, ¿nos podrías repetir el nombre del ente gubernamental? Pues digamos en Bogotá es la Secretaría Distrital de Planeación. Listo. Pues podríamos buscar allí el contacto y allí podríamos analizar de qué manera, si sería viable, si sería posible llegar a involucrarnos con un ente, interactuar con ellos. Bien, entonces digamos que O de qué manera podría incidir. En este Sí. ejercicio inicialmente, pues lo que se puede hacer, ya que es una institución que pues tiene unas redes sociales y demás, es ver qué está haciendo, ¿no? Qué está haciendo acerca de mi proyecto y cómo yo me puedo apalancar con esa entidad. Ver sus contactos, entonces número de teléfono, dirección, y usualmente ellos tienen correos institucionales. Entonces, servicio al ciudadano, SDP, en fin, bueno, digamos que para este proyecto puntual, digamos, cabe la casualidad de que yo tengo un contacto con la Secretaría Distrital de Planeación. Entonces les voy a mostrar más o menos cómo fue que yo hice el contacto. A ver si aparece. Bueno, les voy a mostrar con este que ya está acá, que es con la UAES. Entonces, yo me contacto directamente con la UAES. Ellos, bueno, con el correo que se tiene. Bueno, este también es con el SDP, con la Secretaría Distrital de Planeación. Entonces, pues, hago mi pregunta, adjunto cierta información sobre el proyecto, digamos, la dinámica que quiero hacer, o si yo tengo preguntas, pues las hago, intento hacer como ese primer vínculo para saber cómo puedo relacionarme yo con ese actor, y pues usualmente ellos contestan, ¿no? Entonces dicen que pues la solicitud fue atendida, y entonces ahí ya nos empezamos a contactar con una persona directamente y ya saber con quién puntualmente podía entablar la conversación. ¿Sí? Entonces este es un ejemplo. Creo que por acá debe estar el de la Secretaría Distrital de Planeación. Bueno, esta es una respuesta que me da la SDP. Entonces era un taller del espacio público. Entonces la Secretaría Distrital de Planeación me contesta, pues de acuerdo a atención con intereses particulares, me dicen que amplíe la información y demás, y me dan ya un contacto que es Marta Eugenia Bernal, dirección del taller de espacio público, donde yo puedo indagar más qué está haciendo esta entidad, cómo me puedo empezar a articular. Digamos, a veces uno piensa que uno escribe y no le van a contestar, pero a veces le contestan a uno, y pues es importante también pues hacer como este relacionamiento, ¿no? También es importante pues no jugar con los contactos, porque pues también se está yendo en nombre de la Universidad Nacional. Entonces es importante ser muy serios con el tipo de contactos y establecimiento de redes que se empiecen a realizar. Entender que pues también este proyecto que ustedes desarrollen en TPI puede ser algo que se desarrolle a largo plazo y que lo puedan darle una solución a final de carrera. Bien, entonces, para continuar con la dinámica y para que ustedes hagan una interacción de los diferentes actores que pueden hacer, establecer y pueden identificar, la idea es que los vamos a dividir en 6 grupos. Pues estos grupos, la idea es que puedan estar relacionados con la categoría o no, pero pues ustedes ya saben más o menos cómo se relacionan las categorías de acuerdo a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, de acuerdo a la PESTAL, tenemos 6 sectores, ¿no? Político, económico, social, tecnológico, ambiental y legal. Entonces, digamos, no sé si alguien me puede decir en qué sector está el actor que acabamos de consultar, que es la Secretaría Distrital de Planeación.
Perfecto, digamos que ahí podría estar en político o legal. Digamos que yo podría decir que está más orientado a legal. Más orientado a legal porque político pues hace énfasis más a esos actores políticos que están desarrollando diferentes iniciativas de legislación y demás, ¿no? Ya hablamos de una institucionalidad de parte de la Secretaría de Planeación Distrital. Ellos son una institución, más no un actor que pueda ejercer política, por así decirlo. Pero bueno, eso es un tema de percepción. También lo pueden ver de esa forma. Entonces, bien, les explico. Esto es una plataforma que se llama Jamboard. Es un tablero digital. La idea es que ustedes pueden, acá en los post-its, colocar pues lo que ustedes deseen y demás. Y van a haber varios tableros. La idea es que los vamos a dividir en diferentes grupos y queremos que ustedes en esos grupos discutan qué actores en común podrían tener sus problemáticas. Después de discutir de esos actores que puedan tener en común en cada una de las categorías, nos gustaría que pues le dieran suma acá, pues de acuerdo al tiempo, si alcanzan bien, si no también. Entonces escribieran el número del proyecto, el nombre del proyecto y ya escribieran unos actores particulares de cada uno de los proyectos, aunque sea uno o dos. Entonces, bien, yo creo que pues vamos a hacer una pausa activa liderada por Alexei. Eh, entonces, pues le doy la palabra a Alexei. No sé si antes de eso tienen preguntas sobre la dinámica de la Bueno, actividad. para esta pausa activa, Espera, Andrés, Alexei. yo te envié ahí en Sí, Alexei, el espérame, WhatsApp no sé si una alguien tiene musiquita. preguntas sobre la actividad, la dinámica. también les recuerdo por favor a los que faltan por escribir a qué sección pertenecen, planeta, prosperidad, para que por favor lo escriban en el chat. Bien, Listo. veo que no Yo hay creo que demos como preguntas. Sí. un minutico para que lo escriban, porque en la pausa activa les voy a pedir que cierren los ojos, entonces no van a poderlo escribir mientras la pausa activa. Vale, Juan Sebastián tiene una pregunta. ¿Los actores particulares somos nosotros o son entes externos? Digamos que ustedes son un actor, pero pues ustedes ya están identificados. Entonces la idea es que identifiquen entes externos, comunidades, instituciones, empresarios que puedan estar interesados, actores de la organización sociales. También se pueden ayudar entre ustedes si de pronto ustedes conocen un actor que le puede servir al proyecto de su compañero que no le sirve a ustedes, le pueden decir para que él lo agregue allí. La idea es que es una actividad bastante constructivista también. Sí, de acuerdo con Alexei, la idea es que, con Isaac, la idea es que ya cuando estén una vez en los grupos, pues digan más o menos de qué trata su proyecto o su problema y de acuerdo a eso, pues se pueden ir ayudando y generando un diálogo sobre cuáles actores son mejores para su problema o proyecto. En la Andrés parte de Felipe arriba la pregunta, idea es poner actores que les puedan servir como a varios proyectos. a más de uno por lo menos. Sí, O sea, actores actores en comunes a los diferentes proyectos que formen parte del grupo. No, no voy a ver, Pito. Bueno, no sé si comenzamos con la pausa activa, pero entonces Andrés, por favor, compartes la musiquita que pase. Vale, ya un segundo. Pues Juliana, vamos a estar como haciendo alguna actividad con los ojos cerrados. Comer es como difícil de esa forma.
La más brava. Solemos creer que nuestro espíritu está en nuestro cuerpo. Ahí En ustedes están realidad, eso escuchando no es lo correcto. Tu que... cuerpo está en tu espíritu. Sí, ¿Sí se sí, escucha sí, ahí bien? se escucha. Ahí se escucha. Listo. Bueno, entonces les comento rápidamente antes de que pues, suene la música. El objetivo de la actividad pues, es tener un descanso de esta sesión sin que implique una completa desconexión del trabajo que hemos venido realizando. La idea pues, es que vamos a hacer un descanso tanto muscular como mental de la actividad que hemos hecho, tanto ahorita como a lo largo del día, y para ello pues vamos a dejar de ver las pantallas, los celulares, el televisor o el medio que estamos usando para comunicarnos, y pues vamos a hacer como estos ejercicios pues guiándonos de las instrucciones que les voy a comentar, para que pues la pausa activa sea lo más efectiva posible. Entonces pues inicialmente vamos a cerrar los ojos y porfa que suene la música. Entonces vamos a cerrar los ojos y vamos a concentrarnos en una respiración, en nuestra respiración, en cómo entra y sale el aire, en cómo ese aire que entra llega a nuestros pulmones, cómo vamos a ir respirando, inhalando y exhalando. Y en este momento, pues siendo ya conscientes de esa respiración, siendo conscientes de de los sonidos que hay alrededor de nosotros, lo que está cerca, lo que está lejos, lo que está eh, en un lugar intermedio. Y con nuestros ojos cerrados, vamos a encoger los hombros y a llevarlos a la altura de nuestras orejas, más o menos. Vamos a sostener eso por unos 10 segundos, más o menos. Y ahora lo vamos a repetir 2 veces más. Siempre somos conscientes de nuestra respiración, recordamos dónde estamos, qué estamos haciendo, todo esto, pero siempre siendo muy conscientes de nuestra respiración. Ahora vamos a abrir y cerrar nuestras manos aproximadamente unas 15 veces. Siempre muy conscientes de la respiración, con los ojos cerrados. Bueno, continuando con los ojos cerrados, nuevamente vamos a hacer girar nuestros hombros hacia atrás unas 5 veces. Y luego hacia adelante también 5 veces, siendo siempre conscientes de nuestra respiración. Si estamos tranquilos, tranquilas, si estamos agitados. Listo. Ahora la idea es que vamos a estirar nuestros brazos. Vamos a estirarlos hacia el frente lo máximo que podamos, con las palmas hacia arriba. Y vamos a estirarlos, vamos a juntar las palmas de las manos y a realizar movimientos hacia arriba y hacia abajo. Siempre conscientes de nuestra respiración, de los sonidos que nos rodean. Poco a poco vamos dejando de
subir y bajar los brazos, volviendo a una posición neutra. Poco a poco, nuevamente, con los ojos cerrados todavía, siendo conscientes de la respiración, vamos recordándonos que estamos aquí, que estamos en este taller, que la idea es que vamos a seguir trabajando pues en los grupos y poco a poco vamos abriendo los ojos y pues espero que esa pausa activa haya sido como recargadora de energía para que continuemos como con la nueva parte. Bien, entonces voy a iniciar los grupos pequeños. Sí, continúa Alexei. Sí, sí, Andrés, ya. Perfecto.
Bueno, ¿cómo vieron ese transporte intervirtual a diferentes salas? Nosotros la primera vez que lo vimos fue como re loco, porque lo hace automáticamente. Pues por eso preferimos Zoom que Google Meets. Es como más dinámico en ese sentido. Entonces, bueno, ya siendo las 3:53 tenemos un espacio de 5 minutos muy rápido para hacer las reflexiones respectivas de lo que hicimos. Entonces, los dejo con Alexei, con Isaac. Bueno, muchachos, queremos saber qué reflexión les deja a ustedes. Sí, nosotros sabemos que es importante identificar actores y sabemos que ya hemos estado en este proceso con las metodologías, con las herramientas Pestel y Bester. Pero queremos saber qué reflexión les deja a ustedes un poco la parte crítica que mencionábamos, un poco la parte social que mencionábamos, y si les es de utilidad esta información que mencionamos y ahorita la sección que se realizó en las salas. ¿Alguno tiene algo para decir al respecto? Por ejemplo, José Sebastián Osorio. En estos proyectos en un comienzo es difícil identificar a simple vista, pero digamos hay unos que se relacionan entre unos proyectos. ¿Me están escuchando? Sí, sí, señor. No, porque en esa primera instancia es difícil identificar algunos factores políticos o sociales, pero que también están relacionados con otros proyectos. Listo. ¿Y notó que había algún actor en común que se relacionara con proyectos en la sala en la que usted estaba? Pues yo sé que habían dos de educación, pero igual es que tuvimos muy poquito tiempo. Sí, sí, la verdad nos pasamos un poco el tiempo, estaba previsto que fuera un poco más de tiempo allí. De todas maneras, pues bueno, ya tenemos las herramientas Pestal y Bester, la guía para identificar los factores, los escenarios, los supuestos, y con eso podemos llegar a identificar los actores que hay allí detrás. Y bueno, de todas maneras también vamos a tener otras 2 sesiones para seguir avanzando en este tema de identificación, relacionamiento de los actores. Por ahora, en este taller, nosotros lo que buscábamos es una primera aproximación en el tema de identificar actores, pero también se trata de ir un poco más allá y de identificar la conveniencia, identificar la precisión de un actor y qué puede haber detrás de ese actor. Por ejemplo, yo les comentaba en mi proyecto de monitoreo del agua, yo consideraba que yo cometí el error de considerar que la tecnología era la solución. Yo creí que llevando tecnología de punta en términos de un sistema, una plataforma en tiempo real que analizara con algunos sensores incluso de bajo costo la calidad del agua y centralizar esa información de todo Colombia, pues ya eso sería una primera solución en términos de agua limpia y saneamiento. Y bueno, aunque yo lo consideraba una herramienta, de todas maneras no consideré algo que Alexei mencionaba, y es que eso que yo considero una solución puede llegar a ser incluso un problema para una comunidad. Nosotros partimos desde la presunción. Por ejemplo, una persona que estuvo trabajando en temas de potabilización, que es ingeniero civil,
estuvo trabajando en La Guajira y en el Chocó. Él me comentaba que, por ejemplo, ese proyecto de monitoreo del agua podría llegar a ser un problema para las comunidades en el Chocó, porque esas personas viven en una situación muy extrema de desigualdad y prácticamente de las únicas oportunidades, las únicas opciones que tienen es la minería ilegal. Entonces, si yo fuera con el proyecto allá, pues estaría significando un problema para ellos. Y pues bueno, hay que entender que no se trata de llegar allá con una solución con la tecnología y creer que ya solucionamos, sino llegar a construir con una comunidad. Como mencionaba en el caso de Eliana, más importante en ese caso que la tecnología y el fetichismo de la tecnología de punta, fue más importante la metodología. Bueno, no sé si alguien quiera agregar algo, de pronto Alexei, Andrés, o alguno, cualquiera. Bueno, no, yo creo que pues ya tenemos que cerrar. Agradecemos mucho la participación en el taller. Como mencionó Isaac, lo que más queremos que se lleven es a la idea de identificar esos actores para generar una muy buena solución y que los introduzcan también dentro de el planteamiento del problema y pues hagan contactos con diferentes actores que están relacionados con sus proyectos a partir de la matriz Pestal y Vester que ya han desarrollado. Los esperamos en el próximo taller que ya va a ser relacionamiento. Queda el link de Jamboard para que ustedes tengan acceso. Espero que pues puedan ver lo que hicieron algunos de sus compañeros y a partir de eso nutrirse. Por mi parte no sería nada más. Bueno, finalizaré la sesión y espero que tengan buena tarde. Andrés, solo pon la última diapositiva un momentico para pues, el contacto del grupo y todo eso. Por la casa Luis esto, 45 millones. Por si tienen alguna duda o pregunta o quieren De que fue María ya decirle que se está cayendo expandamos las un poco más de paredes y el piso información. se está levantando. Que tengan una muy buena tarde y esperamos que puedan desarrollar Esto, 50 unos muy millones buenos no proyectos. será.